Ahí ya, segundos hijos, bienvenidos al nuevo vídeo de Lentari. Esta semana vamos a empezar a tratar otro tema, no nos vamos a centrar solamente en Anillos de Poder. Ya puedo tener un poquito más de tiempo, puedo dedicarme a lo que de verdad me apetece, que es hablar sobre la obra de Tolkien y no sobre la serie, aunque creo que merece que siga hablando de ella y explicando un poco lo que pienso de cada capítulo. Voy a hablar en un tono un poquito más solemne que cuando estoy hablando sobre la serie, porque no puedo evitar pues un poco dar mi opinión. Y bueno, vamos al lío y os explico de qué van a ir esta serie de vídeos. Bueno, como ya os he dicho en la introducción, voy a hacer una serie de vídeos haciendo reviews sobre el Silmarillion publicado, que es este libro que tengo aquí. Digamos que es la obra maestra de Tolkien, o al menos pretendía ser la obra maestra de Tolkien. Cuando digo Silmarillion publicado me refiero precisamente a esto. Es un libro póstumo, es decir, se publicó después de la muerte de John Ronald Reuel Tolkien por su hijo Christopher Tolkien en 1977. Tolkien murió en 1973 y más tarde Christopher Tolkien, como ya digo, publicaría una revisión de Silmarillion, a la cual dio cierta cohesión narrativa, dado que el Silmarillion es un compendio de historias que Tolkien estuvo modificando y revisando desde 1917 durante toda su vida. Y en su afán por hacer una obra perfecta no tuvo tiempo y no pudo publicarlo en vida. Como ya os digo, el Silmarillion publicado es una revisión de su hijo, en la cual tuvo que hacer un trabajo bastante arduo de selección y de adaptación para, como ya os digo, darle cohesión narrativa a la historia y que se pudiese publicar como algo leíble, que tú lo pudieses leer de cabo a rabo, digamos, y que tuviese una cohesión narrativa y que pudieses disfrutarlo de una forma, pues eso, cronológica y etcétera. La intención de Tolkien era que fuese un libro bastante más extenso que este. En realidad ocuparía como 2 o 3 volúmenes más de lo que ocupa este libro. Pero bueno, Christopher Tolkien decidió, digamos, adaptarlo de esta forma. A mí aún así me parece el libro más bonito de Tolkien. Es el que más me gusta, es mi libro preferido de siempre. Entonces solamente puedo tener alabanzas a él, pese a que muchos puedan pensar que, bueno, que es un libro como creado, digamos. Pero realmente es un libro precioso. Así que si no habéis leído el Silmarillion, aquí tenéis la oportunidad de leerlo conmigo. No lo vamos a leer literalmente, pero bueno, haremos resúmenes y os lo explicaré. Si sencillamente queréis ver un análisis de cada capítulo, pues también es vuestro sitio. Antes de empezar, os voy a comentar que el Silmarillion se compone de varios libros. El primero de todos es el Ainulindale. El siguiente es el Valacuenta. Después le sigue el Cuenta Silmarillion, que es el que da nombre al libro. Después está el Acalavez y Anillos de Poder y la Tercera Edad. Vamos a ir hablando de todos, pero para que sepáis el orden en el que van los libros. Y os voy a comentar una serie de apuntes que incluye el libro acerca de la pronunciación, que es algo que a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho y yo lo digo un poco siempre como me apetece. Estas notas de pronunciación son aplicables a las lenguas élficas. Por ejemplo, vamos a encontrar que la C siempre es como una K. Como por ejemplo, Celeborn leerías Celeborn y es Celeborn. Es decir, funcionaría como una K. Una C y una H se pronunciarían como log en escocés, es decir, no se lee como hacha en castellano. Una D seguida de una H se pronunciaría como una TH en inglés, por ejemplo en el vocablo den, y no como thin. La G se pronunciaría como un sonido suave, como en el caso de get en inglés, es decir, eregion se pronunciaría como eregion y no como eregión. Vamos a empezar por el primer libro, que se titula Ainulindale. Este libro básicamente es la creación de Arda. Habla sobre la creación de Arda, que sería la Tierra. Básicamente Arda, Tolkien la situaría en la Tierra, sería nuestra Tierra, pero hace muchísimos años. Como ya os digo, es el mito de la creación, ni más ni menos. Está escrito en un tono muy solemne, muy alegórico y quizás en ocasiones un poco difícil de leer. Porque no te narra hechos concretos, sino que te explica toda la creación de una forma muy alegórica. Para mí es uno de los pasajes más bonitos de todo el libro. De hecho, es mi preferido, es muy, muy, muy bonito.
y Tolkien consigue a través de metáforas explicarnos la creación de este mundo de Arda ficticio, pero bueno, a la vez también que un poco Tolkien sitúa en nuestra propia morada. Es un texto muy muy bonito, es muy intrincado, es muy preciosista como él es en general en toda su escritura, pero en este caso llegado a un nivel muy 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 refinado. El Ainulindale arranca con la figura de Eru Ilúvatar. Eru Ilúvatar es, digamos, Dios todopoderoso. Nos dice que en un principio Eru Ilúvatar se encontraba en el vacío. El vacío básicamente es en el espacio, donde no había nada en un principio. Y Eru Ilúvatar es el creador de todo. Y entonces, para empezar a dar rienda suelta a su creatividad, de su mente crea a unos, digamos, dioses secundarios llamados los Ainur, que son nada más que los vástagos de su mente. Esto es un concepto interesante porque básicamente de la forma que yo lo veo es sencillamente que es que los vástagos de la mente de Ilúvatar son sencillamente Ilúvatar reflejándose en diferentes facciones. Podemos encontrar un símil en otra serie que seguramente os suene mucho, o otra serie de libros, o otra serie si habéis leído los libros o si habéis visto la serie, aunque creo que en la serie tampoco se hace mucho hincapié en esto. Pero para que lo sepáis, la religión general en Poniente, en Juego de Tronos, o Canción de Hielo y Fuego, como se llama la saga original, es la fe de los 7. Básicamente son 7 facciones de un mismo dios que tiene 7 rostros diferentes, que son el padre, el herrero, el guerrero, la madre, la vieja, el desconocido y la doncella. Y es un poco algo similar a esto. Tolkien nos dice que cuando Eru creó a los Ainur, les propuso temas de música y ellos cantaron y durante un tiempo estuvo complacido. Este cantaron y durante un tiempo estuvo complacido, yo lo entiendo como que él le propuso unos temas, digamos que les propuso unas bases y ellos fueron aprendiendo. También nos dice que en un principio los Ainur no entendían las líneas de los demás, ellos entendían sus propias líneas y que en un principio cantaban solos o acompañados de unos pocos, pero más tarde empezaron a comprender y a cantar en unisonancia. También nos cuenta que cada vástago de la mente de Ilúvatar, es decir, cada Ainur, comprendía, digamos, que la parte de la mente de Ilúvatar que él le había enseñado. Entonces Eru congrega a los Ainur y les pide que canten en unisonancia y les propone un tema mucho más grande. Eru les insufla con la llama imperecedera. Es una especie de poder que insufla las cosas con la vida. También podemos verlo escrito como fuego eterno, llama imperecedera o fuego eterno. Digamos que insuflando a los Ainur con esta llama imperecedera les da rienda para que comiencen la creación de Ea, cada uno aportando y desarrollando así la parte de la mente de Ilúvatar que Eru Ilúvatar les ha concedido. Es entonces cuando los Ainur comienzan a cantar esta gran música, llenando así las estancias de Ilúvatar y llenando a su vez el vacío. También nos dice Tolkien que nunca se ha cantado una música así ni se cantará hasta el fin de los días, y es entonces cuando serán los temas comprendidos al completo por los Ainur. E Ilúvatar en ese momento pondrá en los Ainur la llama imperecedera. Y en este momento nos introduce a Melkor, que es uno de los Ainur, aquel que tiene más poder y aquel que tiene parte en la mente de todos sus hermanos, es decir, sus hermanos solamente conocen la parte de Ilúvatar que digamos que Eru Ilúvatar les ha asignado, pero Melkor en cambio conoce una parte de la mente de todos sus hermanos. Desde el primer momento ya nos lo presentan como el elemento discordante de la historia. Es el más poderoso, es el que más favor de Ilúvatar tiene de entre sus hermanos. También quizás es el más curioso, el que tiene un poquito más de pretensiones, es quizás el que tiene más inquietudes que el resto. Nos cuenta que Melkor comenzó a querer tener predominancia sobre el resto de la música. Nos cuenta que Eru Ilúvatar se alzó y propuso un segundo tema y tuvieron una lucha violenta en la que Melkor intentó predominar por encima de Ilúvatar. Ilúvatar se puso en pie y propuso un tercer tema que empezó como un murmullo pero comenzó a adquirir fuerza y la música de Melkor se hizo estridente y repetitiva, pero la música de Ilúvatar se impuso triunfante sobre la de Melkor. Pero entonces Ilúvatar se levantó y la música cesó y dijo las siguientes palabras: Poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor. Pero sepa él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar. Os mostraré las cosas que habéis cantado y así veréis lo que habéis hecho. Y tú, Melkor,
verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda. Porque aquel que lo intente probará que solo es mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía, que él no había imaginado. Con esto lo que Ilúvatar quiere decir es que por mucho que Melkor quiera crear cosas por su propia mano, todo va a ser instrumento de Ilúvatar, es decir, un poquito la alegoría a los caminos del Señor son inescrutables cuando hablamos de por qué Dios permite que haya cosas malas en el mundo. Y siempre se te dice esto de los designios del Señor son inescrutables. Vale, ok, es un concepto un poquito abstracto y extraño, pero creo que es el paralelismo con la religión cristiana, ya que Tolkien, como sabéis, y si no lo sabéis ya os lo cuento yo, era profundamente cristiano y su obra tiene muchos matices del cristianismo y muchas símiles y comparaciones al cristianismo. En este momento Melkor se siente profundamente ultrajado y comienza a crecer en él un rencor bastante grande que lleva por dentro y se siente profundamente avergonzado. Pero en ese momento Ilúvatar los congrega y les muestra lo que su música ha creado. Eru Ilúvatar les hace ver una visión de la creación de Arda, en la que ven, digamos, una progresión de la historia de Arda. Digamos que es una visión de lo que fue, lo que es y lo que será, reservándose cosas para sí mismo. Porque Ilúvatar nunca revela del todo su obra. Si estáis escuchando fuegos artificiales bastante fuertes, es que por aquí hay fiestas. Esto es un micrófono de condensador y coge todo el sonido ambiente. Entonces lo siento si hay alguna filtración de sonido, pero bueno. En esta visión los Ainur ven las maravillas de Arda, ven también a los hijos de Ilúvatar, porque los elfos y los hombres son fruto de la tercera canción, es decir, es una creación de Eru Ilúvatar y no de los Ainur, y con lo cual lo ven tan ajeno a ellos y lo ven tan curioso y tan diferente que se enamoran de ellos. Es por ello que muchos de los Ainur ansiaron ir a Arda y morar allí. Entre ellos Melkor fingió esas ansias de ir a Arda y convertirse, digamos, en benefactor allí, velar por el bien de los hijos de Ilúvatar, pero obviamente esto es mentira. Él, la única ansiedad que tenía en su corazón era reinar sobre ellos y, digamos, hacer de Arda su reino. Entonces a este grupo de Ainur que decide instalarse en Arda los conoceremos con el nombre de Valar. Los Valar no son más que los Ainur que decidieron descender a Arda y morar allí, pero con condiciones. Ilúvatar les dejó morar en Arda, pero a cambio su poder estaría ligado con Arda y tendrían que velar porque Arda fuese completada. Es ya una vez en Arda cuando Melkor revelaría sus verdaderas intenciones y mientras sus hermanos, los Valar, estarían construyendo Arda, Melkor no haría más que destruir todas sus creaciones. Si los hermanos levantaban una montaña, Melkor la destruía automáticamente y Melkor llegó a manifestar al resto de los Valar su intención de reinar en Arda, a lo que Manwë, que era hermano de Melkor en la mente de Ilúvatar, y también primer instrumento del segundo tema de Ilúvatar, le hizo frente, le dijo que Arda había sido trabajo de todos ellos y que no podría reinar por encima de tal cosa. Entonces los Valar decidieron tomar una forma corpórea basándose en lo que habían visto en la visión de Ilúvatar, siendo semejantes a los hijos de Ilúvatar, pero mucho mayores en majestuosidad. En esto Melkor vio la forma que habían tomado sus hermanos y, codiciando y envidiando estas formas corpóreas de sus hermanos, él tomó también una forma corpórea, pero fue una forma terrible y terrorífica a la par que majestuosa. Este pasaje tan hermoso en Ainulindale finaliza explicando que todo el trabajo que habían hecho los Valar para convertir en un paraíso las estancias de los hijos de Ilúvatar son constantemente saboteadas por Melkor, pero finalmente la tierra comienza a conformarse y está preparada para dar la bienvenida a los hijos de Ilúvatar. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de la Ainulindale, mi explicación sobre este capítulo tan bonito que tanto me gusta. Espero que os haya gustado, que os haya parecido ameno, que lo hayáis entendido. Si os ha gustado el capítulo, like, suscribíos y darle a la campanita. Y la semana que viene pues ya nos vemos con el Valacuenta.